Muy buenas tardes, mi nombre es Josman Santiago Ramírez Muñoz, pertenezco al curso de Ruta Gastronómica Cundiboyacense. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el tema de la producción y la historia de las arepas que se manejan y que son muy reconocidas aquí en mi lugar de trabajo. Bueno, para empezar, la historia de las arepas son muy reconocidas en Colombia, ya que es una tradición y una industria que se va hace muchísimo tiempo, desde nuestros abuelos hasta nuestra edad que tenemos actualmente. Podemos decir ahorita, en términos, que una de las arepas más consumidas a nivel de Colombia la arepa blanca, donde podemos conseguirla en cualquier lado con distintos tipos de procesos, como se hace. Aquí voy a explicar dos tipos de arepas que manejamos. La primera es la arepa blanca pequeña, la podemos ver por este lado. Esta arepa viene del maíz peto, un maíz reconocido en México hace aproximadamente más de un siglo, donde abarca hacia América, hacia Sudamérica, y donde podemos gestionar y ver que es una de las arepas más consumidas por su ingrediente principal, como es el maíz y bueno, la harina, pero hablamos más del maíz. Estas arepas son muy reconocidas a nivel colombiano, donde vienen con una producción o con unos ingredientes principales reconocibles en Colombia, como lo puede ser el maíz peto, que va primero procesado, y después de procesarse el maíz pasa a un trabajo de amasado, donde primero se hace y después van empacadas. Los ingredientes de estas son arepa de queso y aquí arepa de margarina a base de margarina. Otra de las historias remontadas hacia la arepa es en 1942, donde Cristóbal Colón, en la conquista de América, quiso traerla, pero la arepa ya existía desde tiempos de los indígenas. Los indígenas eran los que provenían la arepa con el dichoso maíz morado en sus tribus. Era un plato, o era como un aperitivo, como una comida de pobre en ese tiempo, abarcaba, y era lo que más se consumía en ese tiempo, ya que en ese tiempo había muchísimo maíz que venía también de Sudamérica por conquistas de Cristóbal Colón, venía de México, y es donde se reconoce totalmente también abarcada en Colombia y a nivel colombiano. Las arepas son muy tradicionales en todo Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, departamento del Caribe. Reiterando, la arepa de huevo, tenemos la arepa de chocolo, la arepa blanca rellena de queso, la arepa blanca simplemente que va con harina, va a la parrilla. Tenemos muchísimos tipos de arepas encontradas en Colombia. Bueno, continuando con la historia de las arepas, vamos en esta ocasión a hablar de la arepa de maíz amarillo. Este es un maíz que abarca hace aproximadamente más de 100 años, aproximadamente en 1942, como lo explicaba en el anterior video, donde Cristóbal Colón desde México abarca todas estas raíces hacia Colombia y trae el maíz, que es procesado primero que todo en olla express. Pues como lo conocemos ahorita, en olla express el maíz se pela, se procesa, se muele, y después de ahí pasamos a continuar con un proceso de agregar los ingredientes, como lo venía explicando. En este caso, el color claramente se lo da al maíz amarillo, que la diferencia entre el maíz amarillo, el maíz peto, es como la contextura de la siembra a la hora de sembrarse. Podemos analizar que, bueno, abarcando un poquito más sobre la historia de las arepas, hablamos de su componente principal, que es el maíz amarillo o maíz peto. Este maíz abarca aproximadamente hace más de 6.250 años antes de Cristo, en esa época, pero decimos que llegó a Sudamérica hace aproximadamente más de 90 años por la colonización de Cristóbal Colón en 1942, donde desde México fue traído a Colombia, a Sudamérica, y es uno de los ingredientes, uno de los manjares, decimos de esta manera, más consumidos aquí en Colombia y en toda la región. Bueno, hablamos en esta ocasión de la arepa amarilla, como la podemos ver por este lado. Esta es una arepa de maíz amarillo, donde la podemos encontrar en todo tipo, en todo lado a nivel colombiano. Es una arepa muy consumida en desayunos, es una arepa muy consumida en almuerzos, como lo venía mencionando en todas las regiones: región pacífica, donde se consume en la región del eje cafetero, en la región cundiboyacense, que es uno de los platos más consumidos por los altiplanos de hace muchísimo tiempo, donde fue fundado y criado en esta época, en esta región, en esta ciudad, como puede ser Tunja, como lo es Boyacá y todo su departamento. Decimos que el maíz proviene de México y es de la familia de las poaceas o gramíneas, y es un grano alimenticio muy antiguo, donde se conocía como una planta domesticada, y era muy abarcada a los cultivos y los cuidados del hombre para la época de 6.250 antes de Cristo, donde en ese tiempo se concentraba la gran variedad en México, donde en México se concentraba la gran variedad de maíz blanco, de maíz azul, maíz gordo y maíz dulce. Habían más de 60 variedades, pero las que más abarcaban eran las dos tipos de maíz, como era el maíz blanco y el maíz peto, que abarcó hacia Sudamérica, creo que en todo. Cambiando un poco más de tema de arepa, podemos hablar un poco de historia de una de las arepas más reconocidas a nivel colombiano, que es la arepa de huevo. La arepa de huevo, muy reconocida en la región pacífica, en la región
Bueno, cambiando un poco de variedades de arepas, en esta podemos hablar de la arepa de huevo. La arepa de huevo, un plato, un manjar tradicional por todo el Atlántico colombiano, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, que es las ciudades donde más se consume este plato, este desayuno. Es uno de los más reconocidos a nivel del Atlántico, donde tuvieron la idea de esta receta hace aproximadamente más de 10 años en Luruaco, que es un municipio pegado a la costa Caribe. Esta arepa es un frito muy reconocido, no es así, no es en sí con maíz, sino es con harina de maíz amarillo, con un proceso de elaboración de harina, agua, un poco de color, dependiendo de la harina que se use, harina blanca o harina amarilla. La harina amarilla es la que más se utiliza dándole ese color y ese toque con su ingrediente principal, como es el huevo. Consta de armar láminas, o en dos procesos, armar láminas pequeñas, introducir el huevo, en varios departamentos, en varias ciudades, suelen agregarle un poco de carne esmechada, pero pues la tradicional en sí es solamente con huevo y sal. Los procesos, hay dos procesos diferentes. El primero puede ser, como lo estaba comentando, una lámina que va sobre una base honda, donde usted puede agregarle el huevo con una base por encima, bordear y ponerlo a fritura profunda con el aceite caliente. Otra de los procesos que más sirven o que más se utilizan también es poner la arepa con la masita un poco gruesa, aceite caliente, y lo que va a pasar es que la masa se va a inflar. Usted empieza a agregarle aceite por encima y que pasa por el calor y la temperatura, y por la harina, por la masa gruesa, va a empezar a inflarse, y la gente lo que hace es agregarle el huevo y si la pone de nuevo a fritura para que el huevo coja un poquito de cocción. Esta es una de los tipos de arepa también reconocido a nivel colombiano. Hablamos también de la arepa boyacense. La arepa boyacense, que es similar a la arepa de choclo, o choclo como la conocen. La arepa boyacense es un manjar también del altiplano cundiboyacense, por esta ciudad, derivada del maíz amarillo, de igual manera, procesado. La diferencia es que en este caso esa arepa tiene una contextura dulce y utilizamos no el queso tradicional, el mozzarella, como a veces lo utilizan en unas arepas, sino en este se utiliza la cuajada con una contextura de dulce que le da el azúcar para que esta pueda quedar un poco más dulce, saladita, ya que es muy reconocida por el dulzor que le da a la hora de la preparación. Esta es una arepa ha abarcado muchísimo a la gastronomía colombiana, en los asados, piqueteaderos, en un manjar. Es un manjar muy delicioso, el cual usted puede conseguirlo en cualquier lado de Colombia o alguno de los departamentos, pero en el altiplano donde más la podemos encontrar es en Boyacá. Hablamos que la arepa boyacense es muy consumida en un pueblito hacia la ciudad de Boyacá, que se llama Venta Quemada, donde es como el palacio, el paraíso de las arepas boyacenses típicas de la ciudad, donde las podemos encontrar en este sitio donde es muy abarcado por muchísimos habitantes y muchos turistas que pasan por la región cundiboyacense, el cual es muy abarcada, muy consumida, y es uno de los platos más típicos y reconocidos para su gente en esta zona. Por otra parte, vamos a hablar un poquito del proceso de la arepa de maíz amarillo. Como la podemos ver, las encontramos, son estas arepas muy delgadas, muy frescas. El proceso es muy sencillo. Lo único que se hace es, primero que todo, poner el maíz a cocción para que este maíz quede un poco blando, se pueda pelar. Después de eso vamos a procesarlo por el molino para así poder sacar todos sus jugos y que quede un poco en pasta, para poderla procesar y amasar con los ingredientes principales como lo utilizamos, que es el queso, la sal y la margarina, que son los ingredientes básicos para poder hacer la arepa amarilla. Es el mismo proceso de la arepa de maíz de peto, simplemente que pues cambia, es la variación de maíz, donde podemos encontrar entre las dos arepas una diferencia de sabor, de color, ya que en la arepa blanca se le echa un poquito menos de sal, es un poquito más pálida, es un poquito más simple, a diferencia de esta arepa donde tiene un poquito más de margarina, de mantequilla, que le da un sabor y una contextura de grasa, un poquito más de queso, que también le da un poquito más de sabor. Como lo mencionaba, hay en unas donde utilizan cuajada, pero esta es más para la arepa boyacense. Aquí utilizamos queso mozzarella, donde es como el queso que le da un poquito más de sabor hacia la arepa amarilla, como las podemos ver por este lado, chicos.